Había días en 1918 en que la guerra no llegaba en forma de disparos. Llegaba en forma de calor. Silencioso. Invisible. El tipo de calor que no quema la piel, sino aquello que está por debajo. Y el cuerpo humano, incluso el más fuerte, no estaba preparado para enfrentarlo. Ese verano aprendimos algo terrible. El calor podía matar más rápido que una bala. Y, a veces, con más crueldad. Un hombre de 32 años. Rostro enrojecido como si hubiera sido sumergido en agua hirviendo. Labios secos, partidos, casi blancos en contraste con la piel que ardía sin fiebre aparente. Los ojos semicerrados temblaban bajo los párpados como si buscaran un punto fijo en un cuarto que giraba sin control. Cada respiración era un esfuerzo desesperado, un intento débil por traer aire fresco a un cuerpo que ya no regulaba nada. Su nombre era Thomas Weber, y su cuerpo estaba derritiéndose desde adentro. Era agosto de 1918. Boston ardía bajo una ola de calor que llevaba semanas sin ceder. Los termómetros marcaban temperaturas que la ciudad no había visto en décadas. 38 grados Celsius durante días consecutivos, con humedad que convertía el aire en una masa pegajosa casi imposible de respirar. Las casas de madera vieja parecían respirar calor acumulado en los tablones, y el aire húmedo hacía imposible cualquier intento de enfriamiento. No había ventiladores eléctricos para la mayoría de la población. No había aire acondicionado. No había alivio. Los periódicos locales reportaban entre 15 y 20 muertes diarias relacionadas con el calor. Ancianos que colapsaban en sus habitaciones sin ventilación. Trabajadores portuarios que caían inconscientes sobre las cargas de carbón. Niños pequeños que dejaban de respirar durante la madrugada, cuando el calor retenido en las paredes alcanzaba su punto máximo. Boston no estaba preparada. Ninguna ciudad lo estaba. En el Boston City Hospital, los pasillos se habían convertido en un corredor de respiraciones rápidas y cuerpos agotados. Los médicos caminaban con camisas empapadas, el sudor bajando por la espalda incluso en salas donde las ventanas estaban abiertas de par en par. El olor a algodón mojado, a piel caliente, a metal oxidado impregnado de humedad, llenaba cada rincón. Los cubos de hielo se derretían en minutos. Las toallas frías duraban segundos sobre los pacientes. Fue allí donde el doctor Edward Hargrove, 39 años, mirada cansada, hombros pesados por años de ver el cuerpo fallar, atendió el caso que abriría no solo una nueva línea en su cuaderno clínico, sino una nueva temporada de su vida como médico. Hargrove nunca se describía a sí mismo como un hombre brillante. Decía que era apenas alguien que no se va mientras queda vida para sostener. Había estudiado medicina en Harvard, graduándose sin honores especiales, pero con algo más valioso: persistencia clínica. Trabajaba turnos dobles durante las crisis. Observaba cuando otros ya habían cerrado expedientes. Registraba detalles que parecían insignificantes hasta que, meses después, formaban patrones. Pero aquel verano, incluso comenzaría a dudar de los límites del cuerpo humano. Hargrove cargaba con una memoria que no compartía. 3 años antes, en 1915, había perdido a su hermano menor, Daniel, durante otra ola de calor. Daniel trabajaba en una fábrica textil sin ventilación adecuada. Colapsó después de 8 horas continuas frente a las máquinas. Cuando llegó al hospital, su temperatura era tan alta que el termómetro de mercurio, que solo llegaba hasta 42 grados centígrados, no pudo registrarla. Murió 4 horas después. Hargrove estaba de turno aquella noche. Sostuvo su mano mientras el cuerpo se apagaba. Desde entonces, cada paciente con hipertermia severa le recordaba aquel momento. Y cada vez se registraba una muerte por calor extremo, firmaba no solo un expediente, sino también una derrota personal silenciosa que arrastraba consigo. Thomas Weber había sido encontrado desorientado, caminando sin rumbo cerca de los rieles de Tremont Street. La ropa estaba completamente seca, un detalle que aterrorizó al paramédico que lo encontró. Porque en las últimas semanas, todos los pacientes que habían llegado con aquel mismo estado, seco, caliente, silencioso, no volvieron. Era el signo característico de lo que los periódicos llamaban heat fever. Hoy lo llamamos hipertermia extrema. En aquella época, lo llamaban destino. Weber fue colocado en una camilla estrecha de hierro. La piel quemaba al tacto. El pulso, demasiado rápido. La respiración, corta, fragmentada. Los músculos del cuello temblaban involuntariamente. El sudor no aparecía. El cuerpo había perdido la capacidad de producir la única defensa natural capaz de salvarlo. Hargrove apoyó el dorso de la mano en la frente del paciente.
Retiró por reflejo. Estaba tan caliente como la superficie de una olla recién sacada del fuego. ¿39 grados? Preguntó el paramédico. Hargrove negó con la cabeza. Mas, los termómetros de mercurio solo llegaban hasta cierto punto. El cuerpo de Thomas Weaver superaba todos ellos. En 1918 no existían métodos precisos para medir temperaturas extremas en pacientes vivos. No había termistores electrónicos. No había sondas rectales calibradas. No había monitoreo continuo. Todo dependía del tacto, la observación visual y termómetros clínicos que, diseñados para fiebre común, simplemente no funcionaban cuando el cuerpo superaba 42 grados centígrados. Era medicina a ciegas. Medicina basada en experiencia acumulada, no en datos concretos. Las enfermeras corrieron para buscar paños fríos. Una de ellas, Margaret Doyle, mujer de 46 años que había trabajado durante el brote de fiebre tifoidea de 1912, conocía el aspecto específico de los casos imposibles. Y Weaver tenía exactamente ese aspecto, el de alguien que ya no habitaba su cuerpo. Margaret había visto ese mismo patrón semanas antes. Primero llegaban confusos, después entraban en silencio, luego los músculos se endurecían, finalmente, el corazón simplemente se detenía. No había tratamiento efectivo. Solo podían intentar enfriar externamente y esperar. La hipertermia extrema no mata con espectáculo. Mata disolviendo procesos internos. Un colapso metabólico progresivo. El hígado comienza a fallar. Los riñones dejan de filtrar. La mente se deshace en fragmentos. Y Hargrove sabía reconocer cada etapa. Se acercó al paciente para auscultar los pulmones. El aire que salía era caliente, casi doloroso contra su propia piel. La respiración tenía un sonido como vidrio quebrándose, un ruido que había escuchado antes, pero raramente en alguien aún consciente. Más tarde, describió aquella sensación en su cuaderno clínico con una frase que se convertiría en parte de esta temporada. El cuerpo ardía por dentro como un horno que no podía apagarse. Los minutos siguientes fueron de deterioro acelerado. A los 16 minutos de emisión, los latidos estaban en 160 por minuto. A los 21 minutos, la conciencia comenzó a fragmentarse. Weaver murmuraba palabras desconexas sobre campos abiertos, nieve, frío. Su mente buscaba imágenes de temperatura que lo calmaran. Hargrove pidió baldes de hielo. Trajeron apenas 2. El hospital entero estaba usando hielo para intentar salvar decenas de cuerpos. Los bloques se colocaban bajo los brazos y en la ingle, lugares donde la sangre corre cerca de la superficie. Pero el hielo se derretía antes de cumplir función real. Un residente joven llamado Arthur Simmons observaba desde la puerta. Era su primera semana en el hospital. Nunca había visto un caso de hipertermia severa. Preguntó en voz baja a Margaret. ¿Hay alguna posibilidad? Ella no respondió. Solo movió la cabeza lentamente. A los 32 minutos, el paciente ya estaba entrando en delirio térmico. El calor continuo comenzaba a desnaturalizar proteínas internas. Aparecía rigidez muscular. Los ojos temblaban. Hargrove sabía lo que vendría. Había visto esto en 1916. Había visto esto en soldados que llegaban de los muelles desmayados durante cargas pesadas. Había visto esto en Ohio, cuando un reservorio de agua se contaminó y decenas de operarios entraron en fiebre extrema bajo sol directo. Pero nada se comparaba a 1918. Traigan compresas heladas. Traigan agua fría. Ventilen el cuarto, ordenó. Margaret respondió. Doctor, no tenemos más hielo. La respiración de Thomas comenzó a acelerarse. Después a desacelerarse. Después a acelerarse nuevamente. El cuerpo perdía la capacidad de regular cualquier cosa. El hígado probablemente ya había comenzado a fallar, y esto se reflejaba en la coloración amarillenta de la piel, algo que ningún periódico de la época explicaba correctamente. Lo llamaban fiebre amarilla de calor. A los 44 minutos, el paciente comenzó a convulsionar. A los 47 minutos, Hargrove lo sostuvo por los hombros para evitar caída lateral. A los 49 minutos, el silencio cayó sobre el cuarto. Thomas Weaver abrió los ojos una última vez y respiró profundo, tan profundo que su tórax se elevó como si deseara jalar hacia sí todo el aire frío que el mundo pudiera ofrecer. Y entonces ocurrió lo imposible. El cuerpo se relajó. La temperatura cayó. No lo suficiente para salvar una vida, pero sí lo suficiente para crear un fenómeno médico registrado pocas veces, un breve retorno de estabilidad en plena falla térmica. Weaver no habló.
No movió los brazos, pero sus ojos, por 4 o 5 segundos, mostraron conciencia, una conciencia que parecía preguntar, ¿hace frío? Aún existe el frío. Quiero recordar cómo era. Aquel instante quedaría para siempre en la memoria de Hargrove, porque, según la fisiología de 1918, y aún hoy, el cerebro no debería recuperar lucidez cuando el cuerpo supera 42,5 grados centígrados. La actividad eléctrica debería desorganizarse completamente. Pero Weber volvió, por segundos, y después desapareció para siempre. A las 18:27, sufrió falla múltiple de órganos. Fue declarado muerto. Pero el episodio no terminaría allí. Aquella noche, después de completar sus rondas habituales, el doctor Hargrove se sentó en su pequeño escritorio en el ala administrativa del hospital. A la luz de una lámpara de queroseno que parpadeaba con cada corriente de aire caliente, escribió 4 páginas completas sobre el caso. Usó papel oficial del hospital, numerado como Expediente Clínico 1918-0891. Su letra, normalmente apresurada, era cuidadosa aquella noche. Cada palabra, medida, describió la ausencia de sudoración, la temperatura no mensurable, el patrón respiratorio fragmentado, la rigidez muscular progresiva, la coloración amarillenta y, finalmente, aquel momento imposible, la recuperación momentánea de conciencia en plena falla sistémica. Al final del documento, dejó algo que abriría toda esta temporada. El cuerpo humano no muere apenas cuando el calor lo destruye. Muere cuando pierde la capacidad de recordar el frío. Cerró el cuaderno, lo selló con el timbre oficial del hospital y lo depositó en el archivo permanente, página 73 del tomo de casos especiales de 1918. A lo largo de las semanas siguientes, Boston registraría decenas de muertes similares. Siempre el mismo patrón. La sudoración desaparecía, la piel se secaba, el cuerpo subía, hasta que los órganos comenzaban a disolverse metabólicamente. Era una fuerza silenciosa, una fuerza sin rostro, una fuerza que no anunciaba su llegada. Y Hargrove percibió que estaba apenas al inicio. Este no será el último caso, dijo a Margaret mientras cerraba el expediente de Weber. Doctor, ¿cree que el calor puede quebrar un cuerpo más rápido que una infección? Él respiró profundo. Creo que estamos a punto de descubrirlo. El verano de 1918 continuaría cobrando vidas. El calor no cedería hasta finales de septiembre. Pero algo había cambiado en Hargrove. Ya no veía la hipertermia como simple fallo del cuerpo. La veía como una frontera, un límite donde la vida humana enfrentaba temperaturas que ningún manual conseguía explicar. Y así, en aquel hospital sofocante, iluminado por lámparas que temblaban en el calor de la noche, comenzó esta temporada. Una temporada sobre límites, sobre silencio, sobre lo que sucede cuando la vida enfrenta temperaturas que desafían toda lógica médica. Hoy sabemos que ese fenómeno, el breve retorno de conciencia, ocurre por redistribución momentánea de sangre enfriada hacia el cerebro durante relajación muscular terminal. En 1918 solo podían llamarlo un último destello antes del apagón final. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.